a este pueblo en el libro de Números que ha recibido las leyes de Dios. Y en ese momento se había llevado un censo, coincidencialmente que va a pasar en este mismo mes, se había llevado un censo para determinar el número idóneo para aquellos varones que iban al servicio militar. Y allí vamos a situarnos en Números 10, del 11 al 28. Igual les voy a hacer un poquito pasar de una a otra. Pero en Números 10, del 11 al 28, nos va contando cómo la nube que acompañaba a este pueblo se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Ahora, ahí está. Nosotros quiero que tengas el número 10, pero antes de eso quiero ir al capítulo 2 de Números, porque allí Dios le dice a Moisés en el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. ¿Cómo tenía que acampar las tribus de Israel? ¿Alrededor de qué? Del tabernáculo. ¿Qué era el centro? El tabernáculo. Ahí se reunían. Ahora, ellos habían estado en viaje en el Éxodo, lo vemos, por más de un año, y se habían reunido casi de cualquier manera. Casi de cualquier manera se habían reunido por más de un año. Era la manera en que ellos de alguna manera les placía. Entonces, pero como ahora estaban listos para entrar a la tierra prometida, ellos tenían que tomar el siguiente paso en organización. Ellos debían ordenarse a ellos mismos. Entonces dile al que tienes al lado, tengo que ordenarme, tenemos que ordenarnos. Vamos a empezar a ordenarnos. Ahora, ellos debían acampar bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Y yo quiero que muestres la imagen que te pasé, Valentino, para poder, ahí está. Esta es la imagen, ahí la pueden ver, apagamos un poquito la luz, ahí va. Bien, acá vemos el tabernáculo de reunión y acá tenemos todas las tribus que estaban alrededor del tabernáculo. En esta mañana cantábamos, ¿quién es el centro? Jesús. El tabernáculo era el centro y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo. Ahí, déjala la imagen. Entonces, en el versículo del 3 al 9, allí en capítulo 2, vemos que dice la manera en que Jehová le dice a Moisés cómo debían acampar. Entonces, estos acamparán al oriente, al este. Ahora, en la siguiente, pone la otra imagen. Esto, ahí está. Al este, acá tenés el tabernáculo y acá tenés las 12 tribus, pero después todos los campamentos por bandera tenían que reunirse frente al tabernáculo. Ahora dice, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el hijo, dice, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab.
Después decía, su cuerpo de ejército con sus contados 74,600, daba el número exacto de lo que tenía que entrar en ese lugar de acampar. Junto a él, o sea, teníamos a la tribu de Judá, y junto a la tribu de Judá estaba la tribu de Isaacar. Estaba la tribu de Isaacar. Judá estaba junto a la tribu de Isaacar. Y quiero decirte, después vamos a seguir un poco más adelante, pero la manera y el orden en que Dios clasificaba lo determinaba también porque había gente justamente que no era conocida por el apellido. Ahí no primaba el apellido, sino que en realidad era la tribu de quién sos, de la tribu de Isaacar, la tribu de Gad, la tribu de Judá, la tribu de Rubén. Y ahí empezaban a nombrarse por tribus, por clanes. La bandera lo que hacía era diferenciar, porque si alguien estaba perdido, podía ver la bandera. Entonces iba rápidamente a su tribu, rápidamente a su clan, porque evitaba que se perdieran. Entonces, de esta manera, Dios se aseguraba que se mantuvieran unidos y que ninguno se perdiera. Ahora, más o menos en todo esto se está calculando alrededor de 600,000 guerreros. 600,000 guerreros, varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, en estas primeras etapas del viaje, el pueblo obedecía las órdenes justamente de Dios a través de Moisés. Imagínense cómo Dios tenía que direccionar a Moisés y cómo cada uno de estos jefes, varones, tenían que escuchar la voz de Moisés para poder empezar a ordenarse. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer como un zoom y nos vamos acercando a esta manera de ordenar del Señor en esta etapa a este pueblo para poder avanzar hacia la tierra prometida, vamos a ver que la tribu de Judá fue primero porque estaba más cerca del tabernáculo. Él decide que la tribu de Judá, ¿ustedes saben de dónde desciende Jesús? De la tribu de Judá. Ahora, esta tribu iba acompañada de la tribu de Isaacar, pero también de Zabulón, porque ellos siguieron ese orden. Y estas tribus se ordenarían después de la bandera o del estandarte, y el estandarte y la bandera de la tribu de Judá y los que lo acompañaban tenían la imagen de un león. Entonces se veían 4 banderas, y cuando nosotros empezamos a entender esto, todo el cuadro, empezamos a ver lo que empieza a pasar también en toda la palabra, porque todo lo que nos muestra el Antiguo Testamento es la sombra de lo que va a venir y de Cristo. Amén. Entonces, ellos debían moverse de una manera determinada. Y como empieza a decir la palabra luego allí en Números 10, cuando les dice que ellos deben marchar hacia adelante. Ellos deben marchar hacia adelante. Entonces, vamos a ir viendo que el punto número 1 para marchar en el ejército de Dios y alcanzar la victoria, el punto número 1 es sujetarnos al orden de Dios. Al orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y Él requiere que ellos mismos se empiecen a ordenar. ¿Por qué? Porque es eficiente y útil. Y porque Dios es un Dios de orden, es un Dios organizado. Entonces, la organización y este orden son parte del fruto de ser hechos criaturas nuevas. Y esto en el Nuevo Testamento habla de cómo Él mismo
viene a habitar en nuestros corazones y nos empieza a ordenar desde adentro hacia afuera. Por eso cuando Él habita, y lo que venimos hablando y escuchando, es que Dios cuando establece orden, empieza a hacer una transformación desde adentro hacia afuera. Ahora, acordémonos que en el principio, en el Génesis, decía Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, empieza a traer orden a la casa. Ahora, en la bandera era importante que Cristo, que es nuestra bandera, Él juntamente empieza a caminar hacia adelante para llevarnos al orden correcto. Por eso muchas veces nosotros cuando decidimos ordenar cualquier cosa, vemos y empezamos a encontrar lo que estaba perdido. Por ahí en mi caso, en el ejemplo de la aguja, si yo hubiese empezado el trapo de repente a sacudirlo, iba a encontrar la aguja que seguramente en otro momento la iba a necesitar. Sin embargo, la aguja no estaba donde tenía que estar. La aguja estaba prendida en un paño de limpieza, totalmente en desorden, no estaba ubicada en el lugar correcto, pero cuando empezamos a poner orden, empezamos a encontrar las cosas. ¿A quién no le ha pasado? Que de repente se decide ordenar y empiezan a aparecer las cosas que estaban perdidas. Entonces, ¿por qué sería la pregunta? ¿Por qué en esta mañana vos estás marchando si sos parte de un ejército? ¿Vos sabés cuál es la tribu a la que perteneces? ¿Vos sabés el lugar del escuadrón, del espacio, allí como está en la imagen, en dónde estás ubicado y para qué? ¿Vos sabés cuál es la posición tuya dentro del cuerpo de Cristo? Yo quiero que me levanten las manos los que en esta mañana saben cuál es su posición dentro del cuerpo de Cristo. A esta imagen, levántenla, pero con sinceridad, amados, delante de Dios. Levanten la mano. Los que ya están posicionados, los que están caminando, los que están marchando, los que están entendidos en dónde tienen que estar. Bien, ahí con timidez. Levanten bien las manos ahí. Esta fila, allá, la fila de allá. Bien, allí, bien, muy bien, acá, bien. Esto es importante empezar a tenerlo en cuenta, porque esto es lo que nos va a traer unidad y sanidad. Unidad y sanidad. Porque nada podemos lograr en el reino de Dios sin el orden y la organización direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios se mueve de una manera ordenada y hay cosas que Él empieza a hacer detrás de las escenas que nosotros no podemos ver, porque Él está obrando para sus propósitos. Punto número 2. Otra instrucción para marchar en el ejército de Dios y alcanzar la victoria. Él dispone los lugares y no nosotros. Él dispone los lugares y no nosotros. ¿Por qué? Porque Él ordena de acuerdo con su sabiduría y no de acuerdo a la nuestra. Y fíjense que allí, cuando estamos viendo en el versículo, en el capítulo 10, dice: partieron los hijos de Israel, versículo 12, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y ahí es donde uno entiende que la manera en que él posicionaba, vamos a ir a las diferentes escenas de la imagen que tenemos. Volvemos a la imagen, no, a la imagen del tabernáculo. ¿Por qué? Porque en esta imagen
él decide poner a la tribu de Judá. Y la tribu de Judá no era de las más grandes. Y también puso hacia atrás una de las tribus que tampoco en tamaño era grande. Pero como sabemos que nuestro Dios es un Dios que hace como Él quiere, entendemos que Él pone y posiciona a las personas en los lugares conforme a sus propósitos. Y nos dispone los lugares y no nosotros, porque nosotros estamos mirando lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Y entonces aquí Él estaba claramente diciéndole a Moisés que como iban a establecerse los campamentos, no tenía que ver con lo que Moisés tenía que hacer, sino le decía, esta tribu va a acampar de este lado y esta otra va a acampar del otro lado. Por ejemplo, al oeste estaba Efraín, que también era la tribu más pequeña y sin embargo también estaba cercana al tabernáculo. Pero tampoco, como decíamos, puso la más grande en el perímetro exterior para que fuera la protección. Porque se podría decir, ponen el perímetro exterior a aquellos que tienen mayor cantidad de varones de guerra y sin embargo no lo hizo así. Porque Dios escoge y elige conforme a sus propósitos y como Él ve, no como nosotros vemos. Ahora, ¿saben a quién puso en el perímetro exterior para proteger? A la tribu de Benjamín. Y era la más pequeña. Y a esa tribu la puso atrás. Ahora, cuando Dios, nosotros entendemos a nivel humano, pero Él tiene orden y organización de manera espiritual. Porque es un Dios espiritual. Y lo que ve, lo ve conforme al ámbito espiritual. Ahora, muchas veces cuando nos encontramos en este mover y vamos a traerlo al cuerpo de Cristo y tal vez en tu propio mover de tu hogar, en donde Dios te está llamando a insertarte tal vez en este tiempo, el esclavo no tiene problema en sujetarse a su amo, porque no hay opción y muchas veces nosotros nos comportamos como si no tuviésemos dueño. Y entonces lo que hacemos es que no queremos ponernos bajo la orden de absolutamente nadie. Y muchas veces, en muchas ocasiones, no aceptamos el lugar que nos están llamando a ocupar. Nos resistimos, ponemos excusas, nos engañamos a nosotros mismos y muchas veces ahí es donde viene Dios y de vuelta empieza a designar el orden y la organización para que se pueda marchar hacia adelante. Punto número 3. La tercera instrucción para marchar en el ejército de Dios y alcanzar la victoria. Todo debería estar posicionado en relación con la presencia de Dios, que es el tabernáculo. Ahí es donde entendemos que Dios no puso de referencia a una tribu. No dijo que teníamos que fijarnos conforme al que estaba al lado. En este caso estamos hablando de la tribu, en base a otro, sino en base al tabernáculo. Ese es el punto de referencia. Ahí en Romanos 12:13, Pablo nos dice que como mensajero por la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores de lo que son. Que no se consideren mejores de lo que son. Porque acá hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que se ven a sí mismos mejores que otros, superiores. Entonces de repente empiezan las envidias, empieza la murmuración, pero ¿por qué este que no tiene tanto seminario y tanta instrucción? Entonces de pronto Dios lo posicionó en tal lugar.
porque yo vengo de este y aquello y del Fuller y del no sé cuánto y del doctorado y tal. ¿Y por qué este como chiquitito? Es como chiquitito. Porque dice Pablo, les advierto que no se consideren mejores de lo que son y que se valoren conforme al grado de la fe que Dios les ha dado a cada uno. Porque nuestro punto de referencia es el tabernáculo, es la presencia de Dios, es Cristo Jesús. Y si nos comparamos con Cristo, esa es la medida de la estatura. Ni muy abajo, ni muy arriba. Entonces, ahí es donde dice, todo debe estar posicionado en relación con la presencia de Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro enfoque. Por eso cuando cantamos en esta mañana, el centro de mi vida, sé Jesús. El centro de la iglesia, sé Jesús. Y en esta mañana hablábamos que si no se predicaba el evangelio de Cristo, no podíamos ver manifestaciones del poder de Dios, porque todo tiene que estar contemplado bajo la palabra y sujeto al orden de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Punto número 4, instrucciones para marchar en el ejército de Dios y alcanzar la victoria. Dios debe ser el Señor de nuestro tiempo. Y ahí podemos ver en Números 9, 18 específicamente, dice la palabra en Números 9, 18, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Dios decide nuestros tiempos. Él dice cuándo marchar y Él dice cuándo acampar. Él dice cuándo ir para un lugar. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y es el Espíritu Santo el que nos dice es el tiempo de parar. Entonces, Dios es el Señor de nuestro tiempo. Y ese es uno de los puntos más importantes cuando estamos en el medio de la conquista o cuando Dios nos está enviando a llegar a un lugar donde sabemos que hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que saber que es Dios el Señor de los tiempos, de nuestro tiempo. Él tiene derecho a decir cuándo es tiempo de marchar y cuándo es tiempo de acampar. Por eso la nube misma en esta imagen del tabernáculo, cuando ellos ya estaban para partir, ellos tenían que entender que la presencia de Dios los iba a ir guiando. Pero además marcaba estos dos tiempos. El primer tiempo es, y ahí si quieres anota, discernir los dos tiempos. El tiempo de acampar bajo la nube significa estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Hay un momento donde Dios te dijo, es tiempo de acampar, es tiempo de parar, es tiempo de revisar, porque una vez que vos empieces a parar, yo tengo a mi hija que está pasando por una situación muy difícil en medio de su entorno. Y una de las cosas que me decía es, ella está por terminar su estudio de medicina y me decía, el estudio me está ayudando a olvidarme de lo que está pasando alrededor. Y entonces, cuando uno acampa, ahí es donde empezamos a pensar. Ahí es donde viene el tiempo de reflexión, el tiempo de decir qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi tiempo, qué estoy haciendo con mi familia, qué estoy haciendo con mi cuerpo. Empieza a haber una reflexión,
porque en este caso Dios determina que es el tiempo de acampar. Ahora, el segundo tiempo es el tiempo el de marchar. Es el tiempo de estar activos. Es el tiempo de seguir la dirección y de la guía del Espíritu Santo. Y cuando Él nos manda a acampar, justamente, y a veces, de maneras dolorosas, quiere tener un trato con nosotros. Pero ese trato es un trato íntimo. Por eso la imagen siempre tiene que venir, el tabernáculo en el centro, porque allí, esperando la guía y dirección, y en este caso nosotros, entendiendo que Él habita en nosotros, vamos a empezar a tener esa dirección y esa guía para poder marchar hacia lo que Dios tiene por delante. Ahora, en esto, el pueblo, cuando se detenía, podía rendirle culto a Dios. Y ahí podían levantar el tabernáculo y podían ofrecer sacrificios. Era el tiempo de la adoración, era el tiempo de hablar con el Señor, era el tiempo en que Él se manifestaba, pero también era el tiempo de rendir culto. Entonces, en ese tiempo de intimidad, que yo paro la faena del día, que yo tengo un tiempo para poder descansar y poder estar en intimidad con el Padre, yo puedo empezar a ver qué es lo que Dios está hablando a mi corazón en ese tiempo. Ahora, también es importante descansar físicamente. Ahí la veo a la hermana Araceli, mi amor. Y ella está sentada recibiendo en esta mañana. Gloria a Dios. Es el tiempo de descansar, mis amados. Nosotros como congregación, hace 15 años más, hemos caminado y hemos recorrido las calles de este lugar. Y ustedes no saben lo que era Ingeniero Maschwitz hace más de 15, 17 años. Habían lugares de antros de perdición en esta calle. Teníamos un barcito que muchos recuerdan. La hermana Cecilia, su papá, estaba mucho tiempo allí y se quedaba horas en ese tugurio. Y con mi esposo caminábamos por las calles de Maschwitz. Y se lo contaba ayer y se lo compartió una hermana y decíamos, Señor, en el nombre de Jesús, y orábamos, y orábamos, y orábamos. Ustedes caminan por la calle Santa Fe y hoy, ¿qué hay ahí, por ahí? Una panadería preciosa, próspera, que hace unos panes y unas cosas deliciosas. En otra oportunidad, aquí en casa yo tuve una persona muy amada, problemas de adicciones, y por respeto y por intimidad no voy a contar las condiciones en las cuales él se encontraba, pero cuando él empezó con la lucha y empezamos a predicarle el Evangelio de Cristo y él tuvo una decisión por Cristo. Ustedes saben que esta casa tiene una visión de carácter. Y muchos de los que han estado aquí han pasado por proceso. Acá si hay frío, mi amado, probablemente no va a venir la estufita para que te caliente. Por ahí sí. Pero muchas veces venían las mujeres con frío y era decir, tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío. Y era el pastor decir, bueno, tráiganse los ponchos, tráiganse las ruanas, ¿no? Y nos quedamos aquí porque cuando no haya un lugar calentito y cómodo, entonces nos vamos a ir. No es lo mismo que yo les diga en esta mañana, hermanas, se viene la calefacción. ¡Ah, gloria a Dios! Entonces las que pasaron por proceso, donde acampábamos aquí en este lugar y los varones, ahí que teníamos que tomar el mate bien caliente, en los fríos más fuertes, entendíamos que teníamos que estar enfrentando nuestro carácter. Y esta persona muchas veces me decía, quiero consumir, y me llamaba
A veces me llamaba a las 3 de la mañana. A veces nos sonaba el teléfono 3, 4 de la mañana. Ora por mí porque estoy en plena abstinencia. Ora por mí porque no aguanto más. Ora por mí porque me quiero matar. Y era estar sosteniendo en oración. Pero cuando él de repente me decía, ¿sabes por qué recaí? Porque pasé por tal lugar, la vi a tal persona que me llevó a tal espacio y en ese espacio era el aguantadero y ahí me metí y ahí consumí toda la noche. Y ese aguantadero estaba acá en el pueblo. Cuando él nos dijo dónde era el aguantadero, entonces ahí con mi esposo dijimos, bueno, Señor, vamos a orar. Porque no era un lugar de tugurio. No era un lugar de tugurio. Era un lugar lindo. Y empezamos a orar y en un momento determinado el Señor hizo la obra y ese lugar no está más, para la gloria de Dios. Nos llevaba a orar por allí, por la avenida, donde había altares fuertes enfrente y también el Señor nos dirigía en batalla. Este es el tiempo de orar aquí. Después nos llevó a orar por San Miguel. Ese fue uno de los primeros lugares donde nos llevó a orar, cruzando las vías. Yo decía, Señor, ¿pero por qué tan lejos? ¿Por qué para allá? ¿Por qué no va para acá? El Señor nos llevaba para allá. No conocíamos todavía a nadie. Ahí está la familia Naup y la hermana Roxana Espinosa, y ahí hay muchos de esa zona de San Miguel. Y ahí está la obra, la célula, la casa abierta, porque era el momento de marchar, pero un momento para acampar y para tomar la dirección del comandante en jefe y decir, Señor, ¿a dónde? ¿Cómo? Nosotros no estamos aquí por casualidad, mi amado. Vos no estás en esta mañana acá sentado por casualidad. Y yo oraba en esta semana y el Señor me daba, en los dones que me ha bendecido el Señor para la edificación de la iglesia, me daba visión. Y la realidad es que era fuerte la visión. Y yo le decía, Señor, cada vez que yo tengo que dar la palabra, porque el pastor en ese momento decía, generalmente la iglesia está medio mermadita. Y entonces el Señor ahí es como que me habló al corazón y me dijo, la gente que va a estar, y ustedes dicen, pero ¿cómo se lo dijo, pastora? Porque la manera tan clara y la certeza del Espíritu Santo me mostró varones. Varones. Y yo cuando vi a este varón entrar, que llegó, yo decía, Señor, solo vos lo podés hacer. Porque yo lo vi a él también. Y él no vino nunca. Hace mucho que no venía. Y yo decía, varones, y soy una mujer, y le decía a mi esposo, es difícil para mí ser mujer, y la palabra va directamente para los varones, especialmente en esta mañana. Y el Espíritu Santo en esta mañana hablaba también, y ahí cuando empieza el mandato de Dios para acampar y el mandato de Dios para partir, iba a ser de una manera ordenada, pero detenerse o partir en ese momento no era algo que se discutía. En ese momento de la historia del pueblo de Israel, fue la única historia del pueblo de Israel, el único momento específico donde el pueblo se unió y fue un solo cuerpo. Porque era el momento de salir ordenadamente al lugar de la tierra prometida que Dios estaba enviando. Pero no era de cualquier manera, no era como se les daba la manera y ganas, sino era como Dios iba a establecer. Y dice que al mandato de Jehová se levantaban y partían, porque empezaban a ser entendidos en los tiempos. Así que puedes decir en esta mañana, soy un entendido
en los tiempos de Dios, porque empezás a conocer con mayor claridad su voluntad, porque no sabían lo que iba a pasar, pero sí sabían que iban a llegar a un lugar que era el cumplimiento de la promesa. Esa era su fe. Y ahí dice justamente el tiempo, el kairos de Dios para nosotros es el mejor para nosotros. Porque no es lo que nosotros sentimos, sino lo que Dios dice en su palabra que es. La dirección de Dios no es solo para este gran movimiento que iban a tener, sino que Él hoy tiene un propósito para colocarte en un lugar específico ahora. Ahora. Él empieza a preparar, como dice la palabra, el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando en Cristo Jesús. Finalmente, punto número 5. Las instrucciones para el ejército de Dios y alcanzar la victoria es que podemos ver que en Números, capítulo 10, desde el 11 hasta el 36, después de esta preparación a la entrada de la tierra prometida, sabíamos que no era fácil, ellos lo entendían. Quizás el pueblo empezó a prepararse muy bien y respondió en esta preparación. Pero a partir, luego cada uno le dejo de tarea si quiere, que a partir del capítulo 11 ya el pueblo empieza a desordenarse. Pero hasta ese momento ellos empezaron a andar y a caminar unidos en una misma fe y con un mismo cuerpo. Ahora, muchas veces el soldado piensa que el campamento militar es allí donde va a terminar la cosa, pero no es así. Este campamento lo desafía para algo mayor. Es la preparación para algo mayor. Por eso entendemos que la bandera del campamento empezó a marchar y ellos tomaron la orden que Dios les había dado con seriedad y la siguieron exactamente. Pero en el versículo 29, ahí en el versículo 29, encontramos a una persona que es el suegro de Moisés. ¿Sí? Dice capítulo 10, versículo 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, madianita su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os los daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré. ¿Ustedes se imaginan esta situación? Moisés le estaba diciendo a este varón, nosotros estamos partiendo y tenemos este propósito, ven con nosotros. Y el varón le dice, yo no iré. Sino que, dice, me marcharé a mi tierra y a mi parentela. No, Moisés, yo no voy. Yo me voy a marchar a mi tierra y me vuelvo a mi parentela. Wow. Qué fuerte, ¿no? O sea, volvemos al campamento, 600,000 varones de guerra, 600,000. El tabernáculo, Moisés, se estaban moviendo a un lugar tremendo de desafíos, situaciones, y de repente Moisés le dice a este varón, ven con nosotros y te haremos bien, y te haremos bien. Porque Jehová ha prometido
el bien a Israel. Y este varón dice, no, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Ahora dice, versículo 31, y él le dijo, te ruego que no nos dejes. Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Tremendo. Y qué importante que un líder, como en este caso Moisés, era lo suficientemente sabio y lo suficientemente humilde y manso para conocer sus limitaciones. Y no hay nada más hermoso que la humildad en un líder. Porque un líder transformacional, como aprendo yo en psicología social, es el líder que inspira y motiva. El que no es el que obliga, el que impone, el que es dictador, el que dice, bueno, que pase lo que quiera pasar, total, a mí qué me importa, yo soy el líder. Que se maten, que hagan lo que quieran, que explote la bomba, total. No, este líder es un líder humilde, reconoce sus limitaciones y dice, yo esto no puedo hacerlo. Era Moisés, y Dios mismo le estaba hablando. Sin embargo, él le dice a este varón, te necesitamos, porque él necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda, solo no podía. Imagínense, 600,000 hombres de guerra. En lugar de decir, bueno, Dios nos ha traído hasta aquí y bueno, si no quieres venir, papito, no hay problema. Él sabía que la ayuda de Dios también venía de la mano de hombres como Hobab. Y aquí vemos el plan de Dios en esta manera, disponiéndolo para que su ayuda venga a nosotros parcialmente a través de personas que Él ha ordenado ayudarnos. Amén. Esto significa que sabiendo Dios mismo lo que estaba haciendo, que era guiarlo, Moisés era un hombre entendido en los recursos que Dios mismo estaba proveyendo para ese viaje. Y ahí es donde entendemos que nosotros debemos confiar plenamente en Dios, pero también tenemos que saber qué medios y qué recursos Él está trayendo para poder marchar hacia la victoria. Amén. Tenés que tener los ojos bien abiertos para los recursos y para lo que Dios está trayendo, para ese lugar que Dios ya te está mostrando. Ahora, vemos que debemos justamente, y ante la negativa de Hobab, ¿cuántas veces de nosotros mismos hemos estado en esa posición? Vení con nosotros. No, yo no quiero. No tengo ganas de ir. No me quedo. No, ¿sabes qué? En este momento no tengo la fuerza para acompañar. Ahora me quiero quedar. Sin embargo, a riesgo de perdernos esa preciosa bendición que Dios tiene para nosotros, Dios empieza a hablar claramente al corazón de este varón. Yo imagino la decisión fuerte de decir ahí, ¿qué hago? ¿Marcho con este pueblo o me quedo con mi parentela y con mi tierra? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde vemos
esto precioso que Moisés, no sabemos qué pasó, porque cuando en el 32 le dice, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Nosotros te haremos bien. Qué hermosa la bendición de que ahí Moisés se pone a cuenta con todo ese cuerpo de ese pueblo y le dice a este varón, ven con nosotros, porque cuando Dios nos haga el bien, nosotros vamos a recompensar eso que vos estás haciendo con nosotros. Es como decir, Él mismo responde por la bendición que Dios mismo le está dando como pueblo de antemano. Y ahí entendemos que este varón decidió unirse y marchar juntos. Y hermoso es que Moisés conoce esos valores, recursos preciosos que Dios había depositado en este varón. Le dijo, vas a ser nuestros ojos. Vio lo valioso que era como un explorador, conocedor. Seguramente había tenido batallas, había pasado por desiertos, había pasado por situaciones. Entonces entendía que este varón podía decir, mira, acá si acampamos va a ser complicado. Y esa visión de explorador, ¿sí?, podía estar siendo usada por Dios, porque ahí es donde se une el plan perfecto y el propósito de Dios, porque tal vez habían áreas alrededor del campamento que estos varones no podían ver de la misma manera que podía ver Obed. Entonces uno entiende que también nosotros podemos confiar en lo que ha puesto Dios en el hermano. Amén. Que hay cosas valiosas que es necesaria para poder seguir marchando en victoria hacia el lugar donde Dios nos está llamando a tomar. Ahora, en el número 33 dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y ahí en el versículo 35 vemos que Moisés le dice, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Moisés ya no le pedía a Dios que le mostrara el camino, porque él ya sabía el camino a donde deberían dirigirse, que iban caminando hacia su bendición, iban hacia la promesa. Pero esta oración lo que estaba haciendo era que le pedía a Dios que quitara de en medio todo lo que pudiera estorbar, obstaculizar ese camino, porque sabemos que hay enemigos en el pueblo, y en este caso estaban representados por personas, pero como lo vimos al principio en la introducción, nuestra guerra no es contra carne y sangre. O sea, no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ahí el enemigo declarado, Satanás y sus huestes espirituales de maldad, estos principados y estos principios contrarios a la verdad de la palabra y a la verdad de sus ordenanzas, aparecen, pero solo necesitamos que el Dios poderoso, varón de guerra, se levante y que Él a su voz disperse a sus enemigos, porque en Él está la victoria. Amén. Ahora, nuestra bandera, nuestra victoria ya está ganada en la cruz del Calvario. Nosotros entendemos como una advertencia histórica lo que pasó al pueblo de Israel, y es a nosotros un desafío. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel muchas veces
a partir de este momento empieza a entrar en una etapa de murmuración, de queja, de desorden, se empieza a meter con otras personas, empieza a tener idolatría, se empieza a alejar de la visión del tabernáculo, y ahí ustedes pueden seguir muy bien la historia de Números. Y en ese momento, muchos de los que fueron caminando por ese proceso para entrar a la tierra prometida no ingresaron. E inclusive en ese momento, ellos iban con la Shekinah de Dios, que es la misma presencia del Espíritu Santo, y podemos ver que al principio iban con emoción, con gozo, con alegría, con confianza, con protección, iban gritando con júbilo, iban levantando la bandera, cada tribu empezó a marchar, iban contentos sabiendo que se dirigían a la bendición, pero Dios ya sabía que iban a venir situaciones en donde los enemigos se iban a levantar, en donde iban a venir momentos de dificultad, y ellos tenían que tener presente que si no estaban con los ojos puestos en Dios y ahí en la presencia de Dios, iban a empezar a apartarse lentamente e iban a empezar a perderse. Pero por sobre todas las cosas empezaron a oponerse a la autoridad. Empezaron a murmurar de Moisés, empezaron a quejarse de lo que tenían que comer y de lo que tenían que pasar. Y allí empezamos a ver de vuelta el caos y el desorden en este pueblo. Pero hoy, amados míos, estamos acá en el Kairos de Dios, en lo que Dios está hablando para este tiempo, lo que el Espíritu Santo está trayendo a cada uno de nosotros y como congregación. Y Él dice que Él prometió estar con nosotros y en nosotros para siempre. Amén. Y lo que hoy es nuestra guerra, también en la carne, haciendo morir las obras de la carne que hemos venido viendo como borracheras, como orgías, como enojos, como inmoralidad sexual, como brujería, todo lo que está ahí, inclusive en Gálatas 5, esas son hoy nuestras luchas, porque la victoria ya está en Cristo Jesús. Nosotros ya estamos en la tierra prometida, nosotros ya entramos por fe, sabiendo que Cristo hizo la obra. Pero en esta mañana el llamado es para identificarnos con este ejército divino, con estos soldados entrenados y entendidos, porque dentro de esta tribu, y para terminar, estaba la tribu de Isaacar. Y la tribu de Isaacar tiene algo muy particular, que son varones entrenados en guerra, entendidos en los tiempos, y además que los dichos los seguían los demás, eran de influencia hacia los demás. Y ahí es donde entendemos que estos varones de la tribu de Isaacar estaban al lado de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, lo que habla en lo simbólico también, es la alabanza. Así que yo le voy a pedir a los músicos que pasen en esta mañana.